moderar esta mesa. Y bueno, voy a presentaros al ponente. Él es Pablo Pérez Solís, es médico de familia y comunidad en el Centro de Salud de la Viada en Gijón, en el área sanitaria 5, miembro del grupo Inequidades en Salud y Salud Internacional de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y profesor asociado de la Universidad de Oviedo. Nos va a hablar de determinantes de la salud y, sin más, te doy paso, Pablo. Muy bien. Bueno, muchas gracias a toda la organización por invitarme. ¿Se me oye bien? ¿Tengo un micro inalámbrico? Vale, bien. Es que prefiero caracolear un poco por la zona, ¿eh? Yo os voy a hablar un poco desde la experiencia de la atención primaria, desde un médico de familia, un médico de cabecera que pasa consulta en atención primaria, ¿eh? No subespecialista en cuestiones concretas de salud mental. Entonces, uy, ahí hay un botoncillo. Mi intención era comentaros cosas no solamente relacionadas con salud mental, sino con determinantes sociales que influyen en la salud en general, ¿eh? Mirad, en principio, hace mucho ruido esto, ¿no? A ver si me arreglo. En principio, el modelo de determinantes sociales es una cuestión un poco teórica, pero sirve para explicar muchos problemas de salud a nivel poblacional, ¿no? Es decir, muchas veces hablamos de la edad, el sexo, factores de cada persona como cosas que influyen en la salud, que nos hacen enfermar o estar mejor o peor. Por supuesto, los estilos de vida del individuo, sobre todo en enfoques que se basan en responsabilizar más a cada persona de su salud, ¿no? Cómo tienen que ser sus hábitos, etcétera. Pero, sin embargo, muchas veces influyen más redes sociales, ámbito en el que está, cuántas personas conoce, la red de cuidados que tiene alrededor, y, por supuesto, cosas relacionadas con el ambiente laboral, la educación, sus condiciones de vida, qué vivienda tiene. Todo eso influye claramente en la salud. Y muchas veces se intenta solucionar desde el sistema sanitario cosas que dependen más de esas cosas, de ese tipo de problemas. Es decir, eso que hablábamos, que decía el compañero en la charla anterior, de los malestares, ¿no?, que tenemos a causa de nuestra vida, de acontecimientos, de condiciones de vida, muchas veces recalan en el sistema sanitario y eso podría reducirse su efecto o su sufrimiento más con políticas no sanitarias que sanitarias. De ahí que sea importante hablar de determinantes sociales de la salud y que las políticas para la salud no sean solamente dispositivos sanitarios, ni médicos, ni enfermeras, sino cuestiones más sociales, ¿no? Bueno, yo creo que eso lo conocéis bien y estaréis de acuerdo. Es Wilkinson, un epidemiólogo británico, que hizo un libro muy interesante que se llama Igualdad. Está en las librerías y tiene información muy útil para entender todo lo que tiene relación con las desigualdades sociales y por qué ocurren, y las desigualdades en salud, cómo se relacionan con las desigualdades sociales. Y él cuenta que, por ejemplo, la renta per cápita de los países europeos explica muy poco las diferencias en salud. Es decir, las diferencias en salud entre Noruega, que tiene una renta per cápita prácticamente el doble que la de España, son pequeñas, a pesar de esa diferencia de renta per cápita, ¿no? Sin embargo, hay más explicación conociendo las desigualdades de renta dentro de cada país. Es decir, los países donde los que más tienen mucho más que los que menos tienen, o el nivel de renta del 20% que más gana es muy superior al 20% que menos gana, eso sí se está relacionando con más problemas de salud en esos países con más desigualdades. De modo que, por ejemplo, Japón tiene una diferencia menor entre el 20% más rico y el 20% más pobre, que, por ejemplo, Singapur, incluso Canadá, y España está ahí por el medio, ¿no? Pero bueno, con diferencias importantes. El 20% que más gana 5 o 6 veces más que el 20% que menos gana. En Japón la diferencia es 3 y pico. Y fijaos que los países nórdicos, aunque nos lo tapa la cabeza de Wilkinson, Finlandia, Noruega, etcétera, están en un nivel de baja desigualdad. Bueno, pues parece ser que eso importa más que la renta per cápita, eso de que el PIB, ¿no?, el Producto Interior Bruto dividido entre los habitantes, a cuánto tocamos, eso importaría algo menos. Es más el reparto de todo eso. Eso dice que las políticas sociales que reduzcan esas desigualdades van a poder mejorar la salud de esa población. Aparte de que haya más o menos hospitales y sistema público de salud, etcétera, las políticas muchas veces en el otro orden van a influir más, ¿no?, en cómo se enferma.
La soledad puede ser tan dañina como 15 cigarrillos al día. Esto puede llamar la atención, que el tabaco es muy malo, etcétera, y es malísimo. Pero resulta que la soledad no deseada es tan malo como el tabaco o más. Y eso no se arregla desde el sistema sanitario. Es decir, eso viene de datos de metaanálisis, por ejemplo, que dice que las personas que tienen relaciones sociales adecuadas, una red social con la que se comunica, etcétera, tienen una mortalidad menor, en torno al 50% menos, que las personas que carecen de esa red social. Eso parte de estudios para ver efectos en la salud, ¿no? Más cosas que tienen que ver con la salud y no son exactamente enfermedades. La calidad de la vivienda. La Organización Mundial de la Salud publicó hace 4 años aproximadamente, de 2018, sí, para 5 años, un documento muy interesante que hablaba de la calidad de la vivienda y el efecto que tenía en la salud, esa situación. Y, por ejemplo, se explica que hay un 30% de exceso de mortalidad en los meses de invierno debido a la mala calidad, mejor dicho, a la temperatura de las viviendas, a la mala climatización de las viviendas. De manera que, por ejemplo, se ha cuantificado que ese exceso llega a ser de 9.500 personas en Reino Unido, 2.700 personas en Portugal, en España unas 4.000, entre 4.000 y 5.000, o sea, 3 veces más que accidentes de tráfico, o sea, mortalidad relacionada directamente con una mala climatización de la vivienda. Y esto era en 2018. Imaginaos ahora con los asuntos relacionados con el acceso a la energía, el precio de la luz, todo eso, ¿no? Es decir, cuestiones que de nuevo podríamos evitar, problemas de salud, con cuestiones más sociales, políticas de lo social, de la energía, etcétera, etcétera. Las personas o los grupos de personas que están en una situación de mayor pobreza, este es un estudio que intenta comparar la incidencia de ictus o de hemorragia cerebral con el nivel de deprivación. El nivel de deprivación es un índice compuesto que mide lo que gana una persona, nivel educativo, tipo de trabajo, etcétera. Es un índice donde midiendo todo eso tienes una puntuación, ¿no? Bueno, las personas con peor puntuación en esa situación social tienen más ictus y más hemorragias cerebrales, por ejemplo. Es decir, que no solamente tomar la tensión y tomar una pastillita para evitar ictus, tiene que haber cierto sostén social, etcétera. Y curiosamente, esto es en Inglaterra, por aquí acopla, es que voy descubriendo zonas del aula donde voy acoplando, entonces las estoy esquivando. Bien, lo que os decía, también tiene que ver la situación socioeconómica con la calidad de los cuidados en el ingreso hospitalario que tienen. Es decir, esto es en Inglaterra, que es un sistema público similar al nuestro, es un modelo sanitario parecido, es público, de acceso gratuito en principio, etcétera. Bueno, pues resulta que las personas más pobres tienen peor calidad de cuidados, son peor atendidas, no de una manera dramática, pero sí se muestra que muchas veces las personas con menos recursos tienen un peor acceso o una atención algo peor que las personas con más recursos dentro del sistema público. Puede llamar la atención, pero ese fenómeno se ha reproducido en muchas cosas. Por ejemplo, las personas con menos recursos tienen menos acceso a resonancias magnéticas dentro del sistema público. No hablo de la medicina privada, que eso ya entendemos que, bueno, va uno fuera y la hace fuera, ¿no? Pero si ves las resonancias magnéticas que se realizan en España por patología, lumbar, por ejemplo, resulta que si ves la renta de los que la realizaron, parece que ganan algo más que los que no la hicieron, que los que no tienen esa prueba hecha. Hay cierta diferencia por nivel socioeconómico y eso se replica sobre todo en pruebas más tecnológicas. Hay una especie de más acceso a servicios muy especializados en personas de renta mayor, ¿no? Ya digo, no es algo dramático porque el sistema es público y accesible, pero sí hay diferencias. Bien, más cosas que tienen que ver con la salud. Más o menos por sentido común ya intuimos eso, que las personas más pobres, peor nivel educativo, etcétera, pues van a tener peor salud por diversos factores, acumulan a veces más factores de riesgo, otros hábitos, pero también se ha descubierto que hay modificaciones genéticas producidas por una mala situación social, que ese es un poco el siguiente paso, ¿no? Es decir, parte de la mala salud de las personas más pobres, con menos recursos, se debe a que hay una serie de situaciones de su ambiente
no solamente que coman peor y suba el colesterol, sino que su carga genética se modifica y puede generar más riesgo de problemas cardíacos, por ejemplo. Pero también cuestiones relacionadas con su entorno, como la contaminación, el entorno urbano, vivir en ciudades con peores equipamientos para hacer ejercicio, para caminar, genera cambios también incluso genéticos. Eso, bueno, lo planteó y lo investigó un investigador francés, Christopher Paul Wild, que, bueno, es investigador en cáncer y vio esa diferencia, que lo social influía en modificaciones genéticas también, no solamente por explicaciones relacionadas con los comportamientos, etc. Échame un poquito de agua. Y en lo psiquiátrico, que ocupa más un poco la salud mental, estas jornadas, ¿no? Pues también influye. Sin embargo, aquí os voy a dar un poco el mensaje contrario, ¿no? Hay factores genéticos demostrados en diversas enfermedades psiquiátricas, por ejemplo en la esquizofrenia, con agregación familiar, etcétera, pero sin embargo ahí se minusvalora la influencia de lo social, de manera que en sectores económicos más pobres hay más incidencia de esquizofrenia, curiosamente. Es decir, que aquí a veces el mensaje es el contrario, ¿no? Bueno, al final, que conviene tener muy en cuenta lo relacionado con el nivel socioeconómico, las desigualdades dentro de un territorio, etcétera, a la hora de pensar en salud, ¿no? Salud mental también influye generando pobreza. Los determinantes sociales generan enfermedad, pero muchas veces la enfermedad da lugar a pobreza, y está descrito tanto en cáncer como en salud mental que una persona que adquiere una enfermedad seria de este tipo va a tener al final un problema económico para llegar a ciertos equipamientos, a ciertos cuidados, o queda en bancarrota porque, bueno, tiene que dedicar parte de su dinero a eso, que muchas veces no está cubierto por los sistemas sanitarios públicos o los sistemas sociales. Hablo de, pues, por ejemplo, alojamientos si uno tiene que desplazarse fuera para tratarse, cosas de ese tipo, ¿no? Equipamientos para casa, en personas con problemas funcionales, etcétera. Bueno, que la enfermedad, y la enfermedad en concreto, los problemas de salud mental, generan marginación, problemas de vulnerabilidad, estigmatización y problemas económicos también. La vulnerabilidad está muy ligada a los problemas de salud mental, cierta pérdida de derechos, el acceso al mercado laboral, etcétera. Al final todo va de la mano, en un sentido o en otro. Con la salud mental podemos hablar también de la medicación que se utiliza en estos casos, y sabemos también que hay más prevalencia de depresión en personas en situación de desempleo. Bueno, podemos entenderlo en sentido común, ¿no? Las situaciones estresantes, etcétera, pero las clases más desfavorecidas también tienen más del doble de enfermedad mental, y también en el consumo de pastillas, tanto para la depresión como para dormir, como para la ansiedad, hay más consumo en personas de un nivel socioeconómico más bajo que nivel socioeconómico más alto. Pues es decir, que al final estamos ligándolo incluso en el consumo de fármacos. Bien, y esto también es muy interesante. Si un sistema sanitario público trata peor, que os lo señalé un poco con el tema de los ingresos, a las personas con peor nivel socioeconómico. Y se hizo un estudio, y se han hecho más, este también es en Gran Bretaña, donde grababan las entrevistas en las consultas de atención primaria, grababan los encuentros médico-paciente, para ver cuánto tiempo duraba la consulta, el estilo empático con el paciente, la calidad de las explicaciones, etcétera. Y lo que vieron es que en aquellos barrios o con aquellas personas de nivel socioeconómico más bajo, el tiempo de consulta era más corto, la calidad de la comunicación, la empatía era peor, y además eran situaciones donde además había más necesidades en salud, precisamente por ese nivel económico más bajo. Es decir, había una situación inversa, ¿no? Gente con más necesidades en salud recibían quizás peor atención o peores cuidados, ¿no? Eso se vio en un estudio, grabando con vídeo, etcétera, etcétera. O sea que también hay una especie de selección, de nuevo digo, no dramática, pero que sí puede tener efectos en salud. De hecho, los efectos
o los resultados de esa consulta eran mejores cuando el estilo era más empático, la consulta más larga, etcétera, etcétera. Bien. Esto ya lo había señalado este señor, Julian Tudor Hart, que era un médico de atención primaria galés, que era muy especializado en hipertensión, hacía estudios, trabajó sobre todo en zona rural, y escribió un artículo que se lo publicaron en el año 71 en The Lancet, que es una revista punterísima a nivel internacional de medicina, no en cualquier sitio. Y ahí señaló que había, bueno, o formuló una ley, la ley de cuidados inversos, donde venía a decir esto, lo voy a leer literalmente. La disponibilidad de buena atención médica tiende a variar de forma inversa a las necesidades de la población atendida. Es decir, que las personas con más necesidades recibían peor atención, curiosamente, con más necesidades en salud, ¿no? Porque tenían quizá peor acceso, bueno, cosas que he ido diciendo durante la charla. Y esa ley de cuidados inversos se cumple más intensamente si los cuidados médicos están más expuestos a fuerzas del mercado y menos donde la exposición es reducida. Es decir, lo que planteaba es una reflexión de que los sistemas sanitarios muchas veces no están haciendo más atención o más actividad o más intensidad de atención a las personas con más necesidades en salud, sino a los que más acceden o a los que más lo solicitan o con criterios diversos, ¿no? Pero hay una ley de cuidados inversos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la analítica anual de una persona sana es algo innecesario. Sin embargo, se hacen muchísimas analíticas anuales a personas sanas que son persistentemente normales, y sin embargo a veces gente con necesidades potentes en salud le cuesta llegar o simplemente no va, aunque tenga un problema serio de salud, ¿no? Lo cual genera un desbalance entre el esfuerzo del sistema sanitario y la necesidad real de salud de la población, ¿no? Bueno, finalizando, ¿y esto cómo lo arreglamos? Eso, partiendo siempre de médico de consulta de atención primaria, ¿no? ¿Cómo lo arreglo yo con el paciente delante? Es muy complicado, o sea, solucionar problemas sociales que acaban en una consulta médica podríamos decir que es imposible, pero realmente no es tan imposible. En atención primaria, aunque el doctor Bobes no lo crea, hacemos muchas cosas, vemos muchos pacientes y no derivamos a salud mental ni la 10ª parte de los malestares cotidianos, ¿vale? Estamos atendiendo constantemente malestares cotidianos. Por ejemplo, ahora voy a ir corriendo cuando acabe la consulta, donde tengo a las 12 menos cuarto unos cuantos pacientes allí sentados esperando, ¿no? Y muchos van a ser malestares cotidianos que no van a ir a salud mental, Es decir, que procuramos hacer cosas a pesar de esto que cuenta esta foto. Muchas veces intentamos generar mejoras en salud, acompañamiento, cuidados, enfermería es muy potente en esto, pero tenemos una pendiente ahí que es el contexto del paciente. No simplemente su estilo de vida, no es que no nos haga caso, no, es que el paciente vive, habla con nosotros, le decimos que coma bien, que haga deporte, que se levante a las 8 de la mañana y haga pilates y luego haga una tabla de gimnasia para mejorar rendimiento físico, y le ponemos una serie de deberes que no va a poder cumplir porque cuando llega a casa hay una serie de problemas que van desde la pobreza. Imagina, una persona pobre está menos motivada para muchísimas cosas, agendas complicadísimas, abuelas que tienen que cuidar a sus hijos, a sus nietos, con sus hijos en paro, o que están trabajando fuera de casa. Es decir, a veces estamos insertando deberes para cambiar estilos de vida que culpabilizan al paciente y son imposibles de cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hay una pendiente variopinta, con pobreza, problemas de vivienda, desempleo, falta de educación sanitaria a veces, pero bueno, un contexto muy complicado que hace que pequeñas mejoras de salud sean muy difíciles desde el sistema sanitario, ¿no? Nosotros lo que intentamos hacer es trasladar el conocimiento científico, que viene en forma de guías clínicas, de libros, de artículos, al contexto concreto de cada paciente. Es decir, ¿no? Si a todos los pacientes les pusiésemos lo que dice el libro de medicina, seguramente estarían mucho peor de salud, curiosamente, porque es prácticamente imposible de cumplir, ¿no? Si una persona toma todo lo que dice el libro sobre la bronquitis crónica, más todo lo que dice el libro sobre su infarto, más todo lo que dice el libro sobre su depresión, tomaría 15 pastillas. Entonces tenemos que aplicar de manera adecuada el conocimiento científico a la necesidad del paciente, ¿no?
viene a ser algo así como conducir mirando a Google Maps. Es muy buena ayuda, pero me voy a pegar un tortazo casi seguro, ¿eh? Hay que mirar a la carretera guiándose cuando haga falta por un sistema de este tipo, ¿no? Bien, por tanto, en una consulta lo que intentamos hacer es reconocer e identificar los problemas, aparte de los médicos, los sociales también, ¿eh? Al menos, aunque no lo podamos solucionar, anotarlos en las historias y conocerlos, sobre todo los que tenemos la suerte de ser médicos de familia y conocemos y estamos en un puesto estable y conocemos las vidas, las familias, la casa de la gente, pues tenerlo eso registrado o al menos en la memoria, ¿no? Darnos cuenta de que incluso podemos generar inequidades, que el propio sistema puede generar desigualdades, como os comentaba antes, ¿no? Y tener empatía con la situación del paciente. Nosotros tenemos la posibilidad incluso de registrar problemas sociales en la historia clínica, ¿eh? En la historia médica del paciente podemos poner si tiene faringitis, pero también podemos poner si vive solo o si es una persona cuidadora o está pasando un duelo porque falleció su pareja o alguien muy cercano, ¿no? Pues eso siempre intentamos o siempre recomendamos hacerlo, ¿no? Tener siempre presente la ley de cuidados inversos, cuánto de nuestra actividad tiene realmente valor y volcar siempre esfuerzos a las necesidades más potentes de salud, esfuerzos en tiempo y en disponibilidad, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos que hacer desde una consulta? Tenemos opciones de detectar, cribar la pobreza, es decir, detectar un problema socioeconómico de un paciente. Es una pregunta siempre incómoda, no preguntamos a la gente cuánto gana, pero cuando yo receto un fármaco y veo que no lo va a poder tomar porque le cuesta 80 euros al mes, no tengo que abstraerme de eso y hacer como si no ocurriera, ¿eh? Y hay opciones a veces de tratamiento que pueden ser más baratas, etcétera. Por eso conviene que de una manera más o menos delicada, de vez en cuando preguntemos para conocer la situación económica del paciente. Muchas veces hay cosas que no va a poder acceder a ellas, ¿eh? Para eso hay herramientas y fundamental es el protagonismo del trabajo social en los equipos de atención primaria. Como sabéis, hay profesionales de trabajo social sanitario en los centros de salud, pero la ratio es claramente insuficiente. Bueno, aquí seguramente todos venimos a quejarnos de la ratio de lo nuestro, de que de lo nuestro hay pocos profesionales, pero bueno, yo voy a quejar más de que hay menos profesionales de trabajo social. Posiblemente falten más que de medicina, viendo un poco las causas de los problemas de salud. Y normalmente hay uno por cada 2 centros de salud y muchas veces queda muy corto, ¿eh? Bien. Y vamos terminando. También desde un centro de salud que conoce su territorio, conoce sus asociaciones de vecinos, sus movimientos sociales, intentamos tener cierta actividad comunitaria. Pues igual esta charla la doy a la asociación de vecinos de mi barrio, o si necesitan otra que les guste más, intentamos ir y tener cierta comunicación, es decir, hacer cierta actividad comunitaria, ¿no? Porque eso también puede ayudar a modificar o hacer que se movilice más ese tejido social, que es importante, ¿no? Es decir, no sustituirlo, pero sí estar a su disposición del tejido social del barrio para ayudar a movilizar recursos en salud. Y con esto ya termino, ¿no? Que es muy importante que los planes de salud no se centren tanto en el sistema sanitario, que tienen que centrarse, sino también en cuestiones intersectoriales. Es decir, un plan de salud de una comunidad autónoma tiene que hablar del sistema educativo y sus contenidos curriculares, de las políticas de vivienda, de las políticas de acceso a la energía, etcétera. Es decir, un plan de salud no es simplemente hacer más o menos centros de salud, sino generar políticas que favorezcan la salud de las personas. Y como estáis haciendo aquí también, o sea, de hecho es una recomendación clara de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud, las actividades, las acciones desde el ámbito municipal, que esta es una de ellas, por ejemplo, entiendo, y es fundamental que desde el ámbito local se generen, aparte de una estructura de ciudad, de acceso a zonas verdes, etcétera, actividades y divulgación sobre cuestiones relacionadas con la salud. Y yo creo que por mi parte ya estoy, así que cualquier pregunta. Me voy a poner mal.
Bueno, pues gracias, Pablo, ha sido interesantísimo todo lo que nos has contado hoy. Abrimos un turno de preguntas. Quien quiera hacerle una pregunta a Pablo. Bueno, yo tengo muchas para hacer. Pablo, yo creo que una de las cosas más importantes que es importante recalcar dentro de los equipos de atención primaria es la longitudinalidad, que no me sale la palabra, longitudinalidad de los cuidados que prestamos a la población. Es decir, es la continuidad de un mismo mini equipo médico-enfermera, incluso de todo el equipo a lo largo del tiempo, porque va a conocer mucho mejor los problemas de salud de sus pacientes y usuarios. ¿Cómo podemos intentar que la longitudinalidad influya o tenga un papel importante dentro del equipo a la hora del trabajo con la comunidad? Sí, la longitudinalidad, que a mí se me traba también. Pues eso es lo que has dicho, ¿no? Es que tengas el mismo profesional de atención primaria, de enfermería, medicina, pero se podría extender un poco a todo el equipo a lo largo de tu vida el mayor tiempo posible, ¿no? Bueno, pues ese hecho, en algún estudio nórdico que salió el año pasado, mostró que con 15 años de estabilidad, cuando tienes el mismo profesional 15 años, se reducía la mortalidad y el riesgo de ingresar en un hospital un 20 o 30%. Y no conozco ninguna pastilla en el mercado, y además digo mercado conscientemente, que haga eso, ¿eh? Es decir, el tener un profesional de referencia de enfermería, medicina, durante mucho tiempo que te conoce, mejora claramente eso, algo como los ingresos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Es una cuestión de política sanitaria, es decir, de favorecer condiciones que den estabilidad laboral y que sea una prioridad que los profesionales sean estables en un equipo de atención primaria, que es donde más se nota la longitudinalidad. En el hospital también, ¿no? Pero donde más se notaría sería ahí. Pero es una cuestión de política sanitaria y de presión desde la sociedad hacia eso. A veces presionamos más para que pongan un aparato nuevo de resonancia y eso genera más movilización y la longitudinalidad pues, genera a veces menos, ¿no? Sobre todo en atención primaria. Pero bueno, iría por ahí la cosa. ¿Nadie tiene ninguna pregunta para Pablo? Yo, perdón. Bueno, no sé si va en el mismo sentido, pero pertenecemos al mismo colectivo docentes. Me ha encantado tu presentación porque veía una similitud, bueno, como no puede ser de otra manera, ¿no? La prestación del servicio sanitario y la prestación de la asistencia sanitaria y la prestación de la asistencia educativa. Sí. Vamos así, ¿no? Claro, somos inequidad, un montón de conceptos con los que el que se concentran esfuerzos a veces, o la accesibilidad, y hay inequidad en el acceso a determinados recursos a aquellos que más nos necesitan, y por lo tanto, yo mi reflexión es para que corrobores que efectivamente en sanidad también es así. Es decir, yo creo que en contra de algunas corrientes que ahora hay sociales y de pensamiento, debe de haber un intervencionismo notable en términos de políticas y de decisiones que tienen que venir de arriba, es decir, los sistemas no se autorregulan, y dijiste una palabra clave ahora, hablaste del mercado, lo dejaste caer con lo de las pastillas, en el ámbito educativo también, y además porque las personas a veces más necesitadas, por lo menos por nuestra experiencia en el ámbito de la docencia, hablo a mí y a los compañeros, es que quizás quienes más necesitan determinados recursos, o incluso ya si nos llevamos a un extremo, hay chicos y chicas que necesitan formación en determinadas cuestiones porque muestran déficits notorios, y debe de haber un intervencionismo de políticas y doctrinas generales porque sus familias en muchas ocasiones son justamente, se sitúan en las antípodas de ese intervencionismo que está perjudicando la equidad del sistema y el regular determinadas cuestiones. Pero bueno, entraríamos ya en detalles en el ámbito educativo que llegarían hasta pines parentales, hasta un montón de otras cuestiones que andan por ahí rodando, que van precisamente contra el intervencionismo regulador que las políticas tienen que tener en el buen sentido, es decir, en el sentido de dar oportunidades a todos y hacer cuestiones compensatorias. Sí. Desconocía que en sanidad también, nunca me lo había planteado como tal, pero bueno, por lo que veo vamos en paralelo. Gracias. Sí.
Es que no puedo añadir mucho más, estoy totalmente de acuerdo. Y es verdad que son sistemas que van muy de la mano, seguramente menos de lo que debería en comunicación, pero vemos las cosas de una manera parecida, ¿no? Los sistemas que son muy accesibles a la población, que tienen contacto, bueno, todo el mundo va al centro de salud y a la educación pública también, ¿no? Prácticamente todo el mundo. Pues se ve esta realidad y estoy totalmente de acuerdo, sí. ¿Alguna pregunta? Me interesaría saber, por ejemplo, desde el centro de salud donde tú estás trabajando, ¿qué tipo de intervenciones, desde el punto de vista preventivo, de educación para la salud, tenéis, por ejemplo, en la población que abarca vuestra, bueno, digamos, el ámbito de vuestro centro de salud? O sea, me explico. Sí. ¿Algún tipo de programa específico? Estoy hablando de educación para la salud, ¿vale? Es que nosotros, a ver, lo que observamos, por ejemplo, desde el ámbito educativo es un problema enorme, a pesar de toda la información que existe, que la puedes conseguir desde todos los puntos de vista, un problema enorme de educación sanitaria. Es decir, las personas jóvenes están totalmente perdidas, bueno, los adultos también estamos, pero los jóvenes más, probablemente influenciados por múltiples factores sociales de tipo de acceso a la información en cuanto a educación sanitaria. Es decir, todo el mundo sabe que tienes que tener unos hábitos de vida saludables, pero nadie los practica, o los practican muy poco, o los practican de manera equívoca, o se dejan llevar por modas que aparentemente es hábitos de vida saludables y que no lo son. Entonces, después de todo este rollo, la pregunta: vosotros desde vuestro centro de salud u otros centros de salud que conozcáis, ¿qué tipo de actividad? ¿Algún tipo de programa, planes, etcétera, etcétera? Y la segunda pregunta sería, orientado, por ejemplo, para la gente joven, estoy hablando de infanto-juvenil. Gracias. Sí, pues me alegra que me hagas esa pregunta, pero para decir que realmente no hay un plan como tal. Es decir, porque es verdad que algunos centros de salud, igual más en zona rural, tienen más posibilidad de que sus profesionales pues quiten una parte de su consulta. Yo, por ejemplo, ahora quité una parte de mi consulta. Están viendo pacientes míos, compañeros, ¿no? Pero claro, sistemáticamente es prácticamente imposible con la demanda que hay o la falta de profesionales. Entonces es muy difícil movilizar un centro para hacer algo con verdadero impacto. Concretamente, sí que yo personalmente doy charlas a la asociación de vecinos, un par de enfermeras también tienen un proyecto para dar algunas charlas sobre diabetes, temas que nos piden. Pero bueno, eso realmente no es un plan de educación para la salud, eso llegas a 50 personas cada vez. Eso seguramente debería articularse con la participación de profesionales de los centros de salud, pero quizás más desde el ámbito municipal. O desde el ámbito educativo, pues si necesitáis un profesional sanitario, que acudamos para hacer ciertos contenidos que se den ahí, pero que luego del centro de salud vamos a hacer la educación de la salud para la salud del barrio es muy complicado por eso, la disponibilidad y que seguramente tampoco sea la estrategia adecuada. Así en general, como... Ya, perdona que vuelva a insistir, no se me oye, pero bueno. ¿De qué manera? Porque claro, nosotros muchas veces solicitamos, y de hecho lo estamos haciendo así, porque en los centros educativos tenemos proyectos de salud. Está legislado desde las consejerías de educación que todos los centros educativos tienen que tener proyectos pues de bienestar para el alumnado, proyectos para la salud, o sea, de salud y tal. Entonces, cuando nosotros intentamos organizar actividades con el alumnado, evidentemente buscamos profesionales de la salud que creamos que tienen esa cualificación. Bueno, pues sinceramente es súper complicado, sí. Muy complicado. ¿Por qué? Probablemente, por eso que acabas de decir ahora, de la alta carga asistencial que tienen
todos los profesionales sanitarios que no pueden dedicar tiempo ni esfuerzo a algo que no sea, algo que sea externo a la sanidad. Entonces, la pregunta que yo quería hacer era, de alguna manera, pues poner un poco en valor o intentar, a lo mejor desde los centros de salud, mantener un poco, o sea, presionar un poco aquí, no presionar en el ámbito desde el punto de vista negativo, sino plantear esa necesidad que, por ejemplo, desde los centros educativos, y yo supongo que a lo mejor desde otros estamentos del tipo municipal y demás, tenemos ese problema de que no contamos con... Yo soy enfermera aquí en el Centro de Salud de Piedras Blancas. Soy la coordinadora de enfermería de la zona básica de Castrillón, tanto el consultorio de raíces como Piedras. Ya en el año, estoy hablando del año 2016-2017, iniciamos una colaboración con el Plan de Drogas, con Maribel Panadero. Entonces, todas las demandas que hacía el ámbito educativo, los colegios, los institutos, se canalizaban a través de Maribel. Maribel busca la persona que ella considera que puede ser más adecuada para impartir esa formación que vosotros demandáis, y estuvimos impartiendo talleres tanto de RCP y primeros auxilios a niños de primaria, educación, no educación sexual, que está dentro del programa, ni ogros ni princesas, que eso sigue otro camino, pero sí que impartimos talleres de manejo de métodos anticonceptivos, que ellos conozcan los recursos que tienen, por ejemplo, aquí en nuestra área sanitaria, planificación familiar, alimentación saludable, plato saludable. Eso todo lo estuvimos haciendo. De hecho, tenemos un registro de a cuánto alumnado llegamos y cuántos talleres se dieron, y todo eso surgió desde los profesionales de enfermería de la zona básica de salud de Castrillón. Con mucho, no voy a decir sufrimiento, pero con muchos problemas, sí, no te lo voy a negar, porque nosotros cerrábamos nuestras agendas, nadie nos sustituía, y en pocas ocasiones, y es verdad que en alguna ocasión sí que pudimos conseguir que tuviésemos el centro cubierto, pero salíamos a los centros a dar los talleres que vosotros demandabais, ya os digo, a través del plan de drogas. Llega la pandemia, todo se para, evidentemente. Pero ahora estamos otra vez retomándolo. De hecho, vamos a empezar a hacer talleres en los centros de mayores, para hablar de prevención de caídas. Vamos a ir al Instituto Isla de la Deva a dar un taller de alimentación saludable, plato saludable, y todo aquello que demandéis, pues, y nosotros estemos dentro de nuestra mano poder hacer, lo haremos sin duda. Pero claro, hay que tener en cuenta las limitaciones que tenemos ahora mismo. Pero sí, sí. Supongo que vosotros sí. Allí pues, haréis igual, será similar. Sí, incluso más limitación todavía, pero sí. Nada, perfectamente contestado, vamos. Encarna quiere hacer una pregunta. Yo quería decir que se estuvieron haciendo talleres de tabaco para deshabituación tabáquica y para prevención y de prevención en jóvenes y en familias de tabaco y el uso del cannabis. Y también se están haciendo talleres en la comunidad para personas con enfermedades crónicas y con cuidadoras. Talleres para ellos donde se trabajan las emociones, donde se trabaja la alimentación, y bueno, eso tiene que ser siempre pues, a petición de asociaciones, a petición desde el ayuntamiento, pero que sí que se está haciendo. Se paró con la pandemia porque se paró todo, lo que era presencial, pero hemos vuelto a empezar. Entonces, bueno, pues sí que hay muchas cosas que se están haciendo que tristemente la comunidad tampoco participa, o porque no les viene bien la hora, o porque son talleres de 6 semanas consecutivas y un día a la semana. Y entonces, pues por lo que decía Pablo antes, las familias o tienen muchos problemas, los abuelos tienen que cuidar de los niños, los padres están trabajando y entonces no encuentras nunca un momento adecuado para que se haga, pero sí que están ahí, se pueden solicitar. De la institución de salud, desde salud. Quería comentar también que yo soy
compañera. Yo trabajo en el plan de prevención de drogas y promoción de la salud del Ayuntamiento de Grado, como Maribel y Aisha, y también hacemos mucha colaboración con el centro de salud y con los centros educativos. También, al ser municipio pequeño, pues bueno, facilita también mucho las relaciones entre las personas, ¿no? Al final te conoces para bien y para mal. Pero bueno, que sí que se hacen actuaciones y a través de las mesas intersectoriales de salud, ¿no? O sea que bueno, que sí que hay cocinas y que hay que insistir en ello y las cosas son pues a largo plazo, ¿no? Que tampoco son, los resultados son inmediatos, sino a largo plazo. Así que nada, que te animo a que en la zona donde estás, seguro que... Sí. Yo pienso un poco como Silvia. Yo trabajo en un centro de salud desde hace muchísimos años y yo, es verdad que las colaboraciones con los centros de salud desde siempre, yo en mi zona han existido. Es verdad que a raíz de la pandemia han decaído, bueno, pues por cuestiones organizativas y, bueno, Encarna sabe también los problemas que había en los centros de salud. Pero yo sí que es verdad que creo que, tal como comentaba el ponente, la promoción de la salud no es ir a dar una charla únicamente un día a un taller sobre el plato saludable. Yo llevo muchísimos años trabajando en esto y creo que esa no es la idea de promoción de la salud. La intervención tiene que venir desde el entorno educativo, desde las familias, pero tú, ¿por qué a un crío le hables del plato saludable si luego no hay una continuidad a lo largo del año y un programa y una intervención longitudinal? No sirve de nada. El taller que vaya a dar una enfermera a un centro de salud no va a abrir los ojos y ese niño o esa familia, ese niño, porque luego si no lo traslada al ámbito educativo a sus familias, no sirve de nada, porque el que le va a hacer el plato en su casa, y ya no hablamos si tienen escasos recursos, son familias con dificultades, que es lo que ocurre muchas veces, que tú planteas un plato saludable y, bueno, sabemos todos cómo está la lista de la compra. Entonces yo creo que tiene que ser una intervención más profunda y no nos centremos tanto en si hacemos un taller puntual o no, porque yo creo que hay que ir un poquitín más allá. De hecho, los datos muestran que las intervenciones puntuales tampoco son efectivas, con lo que tiene que haber una visión un poquitín más global, no quedarnos solamente en unas actividades puntuales. Muy bien. Pues nada, Pablo, que sabemos que tienes que ir a trabajar. Muchas gracias por estar hoy aquí, encantada de conocerte, no nos conocíamos personalmente y nada, gracias a todos y yo también me despido que tengo que ir a trabajar. Gracias.